Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Urrezko Zeledonen hitzaldi berri batera. Bienvenidos a la primera charla de este 2023 del ciclo de conferencias organizadas por Celedones de Oro. Izarren hautsa besterik ez gara, no somos más que polvo de estrellas. No sé si se han preguntado alguna vez si somos polvos de estrellas. La vida, en todas sus formas, lo es de uno o de otro modo. También el mundo inerte. Pero, ¿qué queremos decir con ello? Además de ser una expresión poética, que puede tener mil y un significados, la frase alude al nacimiento y evolución del universo. Y de este universo que nos rodea, que hemos hablado tantas veces, probablemente habremos elucubrado mucho durante el día y durante la noche, ¿no? Pero, ¿quién nos va a hablar? Bueno, pues nuestro invitado de hoy. Ya le conocen, él es astrofísico, divulgador científico, es director del Planetario de Pamplona y nacido en Vitoria-Gasteiz. Tiene un currículum amplísimo. Yo creo que me sería prácticamente imposible o tardaría mucho tiempo en contar todo, pero no. Bueno, lo voy a decir así como muy rápidamente. Él es miembro de la Sociedad Planetaria Internacional, ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica. Desde el 2002 es profesor del Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha escrito libros, le hemos visto en programas de televisión, ha participado en multitud de proyectos, es colaborador habitual en diferentes medios de comunicación con temas siempre dedicados a la divulgación científica. Es un erudito. Nos va a hacer pasar un rato estupendo. Probablemente también nos va a hacer que pensar, le vamos a dar vueltas a la cabeza. Es un comunicador nato. Dicen que de casta le viene al galgo, y en este caso, Javier, un poco, un mucho, ¿no? En este caso, el refrán es muy acertado. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Seguramente que no solamente lo han preguntado, se lo han preguntado, ¿no? Y han divagado sobre ello. Bueno, pues esa es la cuestión. Javier Arbentia, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abrumado porque después de esta gran presentación todo puede ir, solamente va a ir hacia abajo. No. Todo. Ha puesto unas... Gracias, Pili. Yo tengo el honor de poder colaborar de vez en cuando. ¿No se oye? Casi mejor. No, perdón. No. Digo que... No, sí está encendido, sí. ¿Cuál mejor este? Decía que a partir de aquí todo iba a ir hacia abajo porque, bueno, pues tengo el honor de colaborar de vez en cuando con Pili y esto es una maravilla, ¿no? Poder hacer radio es una de las cosas, me viene de familias y sigo en ello. Hoy quería viajar con vosotros por el espacio. Venga, no sé vamos. Si ¿me dejas? ¿Sí? ¿Dejamos? Venga. Sí, pues venga, te dejo por ahí. Hablar así sentado me da un poco de miedo porque yo me enrollo mucho y si me pongo sentado me voy a relajar más. Entonces, el último que esté despierto, que me haga una señal en un cierto momento y yo ya acabo y os dejo durmiendo, que es mi especialidad, ¿no? Porque hablar de la noche es un poco lo que tiene. Vamos a hablar de esta historia, ¿no? Que bueno, quizás la asociéis mucho. Muchas personas, al hablar eso del polvo de estrellas, tiene una historia mucho más antigua, pero sin duda a esa canción, a ese poema de Xavier Lete, que musicó también Miquel Laboa y Ken Saspi, bueno, y un montón de gente, ¿no? Pero que decía eso, ¿no? Y siempre que decimos somos polvo de estrellas, nos quedamos pensando, ¿no? Nos da un poco esa dimensión y podemos decir, es una metáfora bonita, ¿no? A mí me gustaba tanto como metáfora que lo puse en mi tesina, ¿no? de astrofísica, puse precisamente esta primera estrofa del poema que decía eso, ¿no? Como el polvo de las estrellas se convirtió un día en germen de vida. Bueno, pues hoy venía a contaros una historia que tiene que ver con que esta metáfora no es solo una metáfora, sino que es una realidad literal. Es decir, somos polvo de estrellas. Estamos compuestos de elementos que nacieron en el interior de estrellas que se han ido formando a lo largo de la vida del universo. Entonces hoy os invito, en poquito tiempo, unas 5 o 6 horas, no creo que pase de ahí, a hacer un recorrido de los últimos 13.800 millones de años. No detallaré lo que pasó cada día porque nos iba a ocupar un poco demasiado, ¿no? Y si procuro hacerlo en 1 hora, mejor que en 5, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, os dejaré hablar y opinar
que esto también merece la pena, así que intentaré darme prisa. Quería comenzar, ya que estábamos hablando de polvo, hace unos meses, en octubre, llegó a una pareja de asteroides que se llaman Didymos y Dimorphos. Didymos es un pequeño asteroide de unos cientos de metros de lado que está dando vueltas alrededor de otro, y los dos van dando vueltas alrededor del Sol como nuestro planeta lo hace, ¿no? Están lejos, a unos millones de kilómetros, ¿no? Su luz nos llega y normalmente no la podemos ver a simple vista, sino que la vemos con telescopios. Bueno, pues hasta allí lanzamos una nave que viajó durante todo el año pasado, y en septiembre se empezó a acercar y era como una especie de lavadora de media tonelada de peso que le habíamos mandado a toda leche, a miles de kilómetros por hora, para precisamente chocar contra el asteroide y ver qué pasaba. Los seres humanos, los científicos especialmente, somos un poco como los niños pequeños que yo por lo menos te traían los reyes un regalo y lo primero que hacías era lanzarlo contra todo, partirlo en piezas y ver si podías volver a montarlo, ¿no? Las más de las veces no, y ahí acababa la vida el juguete, ¿no? Lo bueno es que la física se dedica a desmontar estas cosas así para ver qué pasa y luego sacar conclusiones. Una de las conclusiones que se quería sacar con este experimento era ver si podíamos alterar la órbita de un asteroide, por ejemplo, que fuera a venir a chocar contra nosotros, y ponerlo en una órbita para que no chocara contra nosotros en el futuro. Como no nos gusta lo que les pasó a los dinosaurios hace unos 66 millones de años, es razonable pensar que si un día tenemos tecnología para hacerlo, pues bien hecho estará, ¿no? A mí me gusta más pensar también que esto fue el primer intento del pastoreo de asteroides. Es decir, cambiar un poco la posición de los asteroides para tenerlos en órbitas que nos vengan bien, por ejemplo, para aprovecharlos un día o para viajar a ellos o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por el momento no lo cambiamos mucho, cambiamos un poco el movimiento de Dimorphos y de Didymos, que siguen en su órbita, en cualquier caso segura, dando vueltas alrededor del Sol, pero en ese impacto produjimos un montón de polvo que también es polvo de estrellas, ese polvo del asteroide, que formó ese cometa que se ve aquí en esta foto obtenida con un telescopio, ¿no? Lo cierto es que hemos mirado al cielo desde muy antiguo. Y ese es un poco el punto de partida de la historia que os voy a contar, ¿no? Cuando miramos al cielo, cuando todas las culturas han mirado al cielo, se han encontrado con paisajes muy diferentes de lo que tenían en el día a día, pero a la vez, en cierto modo, familiares, ¿no? Si uno viaja por el mundo y se pone a mirar el cielo y reconoces las constelaciones que has podido ver desde aquí, de cerca de Vitoria, cuando eras niño y así, te das cuenta de que estamos en el mismo planeta y vivimos casi bajo el mismo cielo, ¿no? Si vas mirando el cielo a menudo ves los cambios, ves ciertas regularidades, y lo interpretas de alguna manera, ¿no? Igual salen las mismas estrellas cuando llega el frío y las heladas, igual otras estrellas aparecen cuando empieza a hacer calor y es el tiempo de la cosecha. Todas las culturas han ido desarrollando ese conocimiento mirando al cielo y mirando a la naturaleza, intentando, evidentemente, sobrevivir, ¿no? Como los indios que vivieron en estas kivas, en estas zonas cercanas a unos abrigos en la mitad de Estados Unidos, eran nativos americanos, que hace más de 2000 años establecieron allí sus calendarios y sus observaciones del cielo, ¿no? Lo mismo que hicieron muchas otras culturas. Este es un objeto bastante curioso que tiene unos más de 30.000, tiene 32.000 años de antigüedad. En el Abri Blanchard, que está en la Dordoña, en Francia, encontraron en unos restos humanos de esa época, de hace unos 32.000 años, un hueso de ciervo que tiene esos dibujitos que se han querido interpretar como un calendario lunar. Quienquiera que fuera la gente que usó este objeto, que no sabemos para qué lo usaron, igual tenía una calidad religiosa o de saludo o así, ¿no? Fijaros que no sabemos las cosas de los antiguos, pero vemos sus objetos. Tampoco sabemos si ahí la persona fue marcando cada día cómo veía la luna y marcó las lunas llenas, los cuartos crecientes y menguantes, etcétera, ¿no?
Ya con eso sabría mucho más de lo que sabemos mucha de la gente de la calle. Porque tú preguntas a cualquier adulto cómo estaba la luna, ¿la has visto hoy la luna? Bueno, como tenemos nublado tenemos excusa, ¿no? Pero a los críos pequeños le preguntas cómo está la luna y lo ven todos. Hasta los 6 años, que ya les hacemos olvidar a la luna y miran otras cosas, ¿no? Bueno, pues los antiguos igual, como no tenían otras pantallas, ni otras preocupaciones, ni el sistema educativo, igual tuvieron el tiempo de ponerse a marcar estos calendarios, ¿no? Igual era otro objeto, no tenemos ni idea de qué era esto. Pero a mí me gustaría pensar que era uno de los primeros calendarios lunares. Muchos años después, hace 3.000 años antes de nuestra era, hubo culturas en las cuales lo del cielo les gustó tanto como para levantar enormes catedrales, moviendo piedras de muchas toneladas que llevaban además kilómetros y kilómetros para formar círculos, algunos como estos de Stonehenge tan maravillosos, que sabemos estaban orientados a ciertos momentos especiales del cielo. No muy lejos de aquí de Vitoria, en Mendiluce, el Cromles, que existe ahí arriba en la zona de Opacua, de los puertos, hay un cromlech que tiene más de 2.000 años, unos 2.200 años, y que está ahí también testigo de la preocupación de la gente que vive allí entonces, pastores sin duda, por marcar algunos momentos especiales de la órbita de nuestro Sol, ¿no? El día más largo del año, por dónde se ponía el Sol, etcétera, ¿no? El cielo funcionaba o ha funcionado en casi todas las culturas como un reloj, ¿no? Los relojes de sol que todavía vemos en las torres de las iglesias, aunque muchos de ellos estén desorientados porque el gnomo no apunta bien o se han perdido o se han movido a lo largo de la historia y ya no están bien colocados hacia el sur, nos recuerda que mirando al cielo, por ejemplo, mirando la sombra del sol, podemos tener una medida bastante precisa de la hora que es en donde vivimos, ¿no? O que mirando el cielo también podemos tener esa orientación, ese reloj, como eran los nocturlabios y otros instrumentos que muchas culturas han ido desarrollando para saber la hora de día y de noche, ¿no? Pero también nos decía que mirando las posiciones de las estrellas hemos tenido los calendarios, ¿no? En muchísimas culturas. Perdón, que tengo un poco de resequillo. La regularidad de los ciclos de la naturaleza se ha hecho correspondiente con los ciclos del cielo y eso nos ha permitido también entender y crear calendarios, ¿no? Muchas culturas se fijaron, por ejemplo, en la luna. Cada día está en una parte diferente del cielo y cada 29 días repite su ciclo, ¿no? Los chinos inventaron las moradas lunares, 29 casas por las que día a día va pasando la luna y eso les permite contar un mes. Muchas otras culturas tienen calendarios lunares. Otras culturas se fijaron más en la repetición de los ciclos del sol, las estaciones, los momentos del día más largo y más corto, por donde salía y se ponía el sol, y de ahí salieron los calendarios solares. Nosotros tenemos un calendario que juega con las dos cosas. El año es duración de una órbita terrestre alrededor del sol, pero lo partimos en meses que son casi, o vienen un poco de esos meses lunares, de esos 30, 29 días y medio que tarda la luna en moverse. Pero además, el cielo también proporciona una forma de orientarse. ¿Cuántos podéis localizar en el cielo a Polaris, a la estrella polar, a partir de las 7 estrellas de la Osa? No, que no quería hacer un examen, pero yo sé que hay gente que lo sabéis hacer. Y posiblemente si nos ponemos, casi todos nos lo han explicado alguna vez y podemos hacerlo. Lo que pasa es que ya no miramos tanto al cielo y además desde las ciudades, aunque miremos al cielo, tampoco podemos ver nada, porque hay tanta farola que nos lo impide. Bueno, pues desde muy antiguo, usando las estrellas y las posiciones, se pudieron establecer las direcciones, navegar, no solamente los europeos, que con el conocimiento astronómico de la antigüedad desarrollado en el siglo XIV y XV, empezamos a hacer viajes que podían llevarnos de un lado a otro del mundo. Ahora se han cumplido los 500 años de la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano, ¿no? Pero mucho antes que eso, en el Pacífico, las tribus polinesias navegaban miles de millas entre Nueva Zelanda
y Hawái, orientándose por las corrientes de los mares y por las posiciones de las estrellas en el cielo. Era una navegación que tenía precisamente como uso la observación del cielo. Con esto quiero contaros, nada nuevo, que la astronomía está muy metida en las necesidades básicas que han tenido todas las culturas. No es raro que, disponiendo de esa herramienta que nos permitía medir el tiempo, incluso nos imagináramos que podíamos predecir lo que iba a pasar en el futuro, o nos podíamos imaginar que el cielo tenía que ser el lugar de los dioses, ¿no? Como esa diosa Nut pintada de estrellas que imaginaban sobre Seb en el antiguo Egipto, por donde iban las barcas que llevaban al dios del sol y a la luna, haciendo un poco todos los ciclos del día y la noche, ¿no? El trabajo de los dioses fue fundamental, y en casi todas las religiones y en todos los mitos y en todas las historias sagradas de las culturas de las civilizaciones que han sido en la Tierra, se han ido contando esas historias, esas cosmogonías, ¿no? Evidentemente, hace más de 2000 años, hace unos 25 siglos, en un lugar del extremo oriental del Mediterráneo, en Jonia, empezó a surgir también, no era la primera vez ni fue la última, pero sí fue un lugar donde adquirió, se convirtió en una preocupación social por primera vez. La gente que se puso a pensar sobre el origen de las cosas, sobre de dónde venían, quiénes somos, de dónde venimos, de a dónde vamos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los griegos, la cultura griega fue la que plantó esas preguntas, esa filosofía de la naturaleza, ¿no? En estos cuadros de Rafael muy posteriores vemos a toda la escuela de Grecia, ¿no? Pero fueron varios siglos de pensadores que fueron apuntando cosas diferentes, ¿no? No voy a hacer una historia ni centrarme en todo ello, lo pongo solo como un pequeño esbozo de algo que empezó a hacernos mirar no solamente al trabajo de los dioses, sino al trabajo de algo que movían. ¿Quién movía los cielos? ¿Cómo se movían los cielos? ¿Podríamos entenderlos? Esto no era una respuesta, o no tenía una respuesta directa ni fácil, ¿no? A Newton, según cuenta esa historia falsa posiblemente, pero divertida, le pegó un manzanazo, le cayó una manzana flor de Kent, que son muy bonitas y muy ricas, que tenía por ahí cerca de su cátedra en Cambridge, y le cayó una y se quedó pensando, dijo, ¿por qué la manzana cae y la luna no cae, ¿no? Y dijo, bueno, igual, lo que pasa es que la luna se está cayendo, pero a la vez que se cae se desplaza, y entonces por eso está en órbita, pero le atrae la Tierra lo mismo que le atraemos a la manzana, ¿no? Y de ahí salió la gravedad y empezamos a entender por qué las cosas se movían en el cielo y así. Por cierto que afortunadamente hay varios cientos de clones de ese manzano que le cayó la manzana a Newton, porque aunque la historia no sea cierta, el manzano existía, y los ingleses sabéis que son muy dados a guardar las tradiciones. Bueno, pues los clones de ese manzano se siguen plantando. El que tenemos más cerca de aquí está en Coruña, por si alguien quiere pasar algún día por la Casa de las Ciencias de Coruña. Allí hay un Malus plumilla, que es ese manzano. Este es uno de los más famosos, que estaba en Cambridge precisamente, que este mes de febrero en una tormenta lo tiró. Tenía unos 100 años o así, pero bueno, ya tienen otro. He puesto lo de la manzana porque igual os acordáis de Carl Sagan y de aquella serie Cosmos, que en los años 80 pues tuvo 13 millones de televidentes, ¿no? O sea, tenía más que Gran Hermano. Qué mundo tan raro el de los años 80. Llevábamos sombreras y el pelo puesto de aquella manera y veíamos en la tele cosas serias, ¿no? Ya no, afortunadamente no, ni las sombreras ni las cosas serias en la tele. Pero bueno, allí Carl Sagan, que es ellos dicen Sagan, que era un investigador, un gran astrofísico, consiguió hacer un programa que dio la vuelta al mundo, donde se planteaba y decía esta frase que es muy divertida, ¿no? Que para hacer una manzana, a él le servían en una de las escenas un pastel de manzana, ¿no? Y decía, ¿de dónde vienen las manzanas de este? Y entonces él decía esta frase, ¿no? Para hacer una manzana desde cero, primero debes inventar el universo.
Esto es una cosa muy de los griegos, ¿eh? No creáis que la pregunta era muy moderna. Los griegos dijeron, ¿de dónde viene todo? ¿Cuáles son las causas primeras? ¿No? Decían, unos decían, es el agua, otros decían, es el fuego, otros decían, es la materia, es la interacción, es el devenir, y se preguntaba todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de los últimos 100 y poco años hemos tenido herramientas para plantearnos esas preguntas, como diciendo, ¿cómo podemos hacer una manzana? Es decir, primero tenemos que tener un universo, pero si tenemos un universo, ¿cómo puede ser que en el universo exista una manzana? Fijaros que este es un argumento donde podríamos cambiarlo y hacerlo más antropocéntrico. Podríamos decir, ¿qué ha pasado en el universo que estamos aquí observándolo? Que está el ser humano observándolo. Hay mucha gente a la que esta pregunta le vuela a la cabeza, como se dice ahora, y se creen que los humanos somos algo especiales y que por estar observando el universo somos como la razón y la medida y la necesidad de que el universo sea así, ¿no? Yo contra ese argumento, que se suele llamar el argumento antrópico, suelo usar mi argumento de Leticia Sabater. Y es que, fijaros que todo lo que ha pasado en la historia del universo ha permitido que Leticia Sabater saque esas canciones cada verano. Y quiero decir, puede haber algo perverso en la historia del universo, ¿no? O si hay un Dios creador, habría que preguntarle cómo ha permitido estas cosas. Pero lo cierto es que os venía a comunicar un poco hoy los resultados de toda esta investigación que empezaron los griegos, bueno, que empezaron posiblemente hace 32.000 años, cuando marcaron en un cuerno de ciervo una serie de posiciones lunares, ¿no? Es que hace 13.787 millones de años, más o menos 200, una cosa así. Bueno, pues hace 13.787 millones de años el universo nació aquí mismo, aquí, donde estamos hoy. No estaba Dendaraba, no estaban los Celedones de Oro, no estaba Vitoria, lo siento, no estaba Vitoria aún, no había península ibérica ni había tierra, ¿no? La tierra nació hace 4.600 millones de años, estoy hablando de hace 13.787 millones de años, cuando todo el universo estaba aquí mismo. Esto lo cuento en cualquier otro lado y digo el otro sitio, o sea, hace poco lo dije en Málaga y en Málaga se lo creyeron también, ¿no? Pero es que es cierto, es que Málaga y Vitoria estaban juntitas. Todos estábamos juntos en el mismo átomo, ¿no? Es esa historia tan curiosa que se llama el Big Bang, y hoy hablaremos un poco de esos, con perdón, pero haceros un poco la idea de que todo lo comenzó, toda nuestra historia comenzó hace 13.787 millones de años. ¿Por qué este número de años? Bueno, pues porque tenemos una ciencia que ha ido observando el universo, que ha ido contando una a una las cosas que vemos, cómo son. Hemos ido desarrollando la física, las leyes que permiten entender todo eso, y hemos llegado a la conclusión de que ese modelo que cuadra bien con las cosas tiene un origen del tiempo, del espacio, de todo lo que somos. Como decía Carl Sagan, el universo es todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Bueno, pues todo eso tiene ese origen. Entonces hay mucha gente que cuando les dices esto, dices, oye, a mí esto me suena. Es como lo del Génesis, ¿no? Que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Es decir, estamos contando un relato como el Bereshit bara Elohim y todas estas cosas de la Biblia, del primer libro del Génesis, o como lo que decía el libro del Consejo sobre el origen del universo según en Mesoamérica, ¿no? El Popol Vuh. Todo estaba en suspenso, todo tranquilo, todo inmóvil, todo apacible, todo silencioso. A mí este comienzo del universo me encanta, ¿no? Porque viene a ser que a partir de ahí luego la liamos todos, ¿no? Bueno, pues no, lo siento mucho. No os estoy contando un relato cosmogónico, no os estoy contando verdades reveladas, sino verdades temporales, verdades de la ciencia, conjeturas que vamos aclarando a lo largo del estudio. Seguro que conocéis esta obra, ¿no? Esa noche estrellada de Van Gogh, donde se ve una luna también. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué es oscuro el cielo durante la noche? Bueno, evidentemente el cielo de Van Gogh no está oscuro del todo, ¿no? Fijaros qué estrellones ponía tan preciosos. Pero cuando miramos al cielo, lo cierto es que vemos casi todo oscuro y brillando alguna estrellita, ¿no?
De día no, de día vemos brillar al sol y vemos que toda la atmósfera se ilumina por la luz del sol. Bueno, pues la pregunta que se hizo un astrónomo alemán hace 2 siglos es ¿por qué no sucede que por la noche, como hay muchas estrellas en cualquier dirección y el universo parece que está lleno de estrellas y estrellas y estrellas, que es lo que decía Newton y la ciencia de aquella época, ¿por qué no hay tanta luz de las estrellas como cuando la que tenemos de día? Es decir, ¿por qué vemos el cielo oscuro? Eso es lo que Olbers, que se llamó así, Heinrich Wilhelm Olbers, en 1823, este año precisamente cumplimos 2 siglos, de que este astrónomo hiciera la pregunta más curiosa que se había hecho la ciencia hasta entonces. ¿Por qué el cielo es oscuro? Alguien dijo, bueno, vamos a apuntar posibilidades. Por ejemplo, porque es finito, ¿no? Porque la luz nos llega, pero fuera de ese marco que veis ahí en la imagen, pues ya no hay estrellas y entonces en muchas direcciones lo que estás viendo es el negro negro. Alguien dijo, bueno, igual lo que pasa es que el tiempo no es infinito, ¿no? Es decir, nos va viniendo luz de las estrellas, pero muchas están tan lejos que la luz todavía no nos ha llegado, con lo cual, al cabo de una distancia, lo que vemos es el cielo negro. Bueno, pues curiosamente, a partir de esas preguntas han surgido las preocupaciones que la ciencia intentó dirigir o responder y seguimos haciéndolo. Entendemos ahora que el cielo de noche es oscuro por una combinación de las 2 cosas, pero sobre todo porque no existimos desde tiempo infinito, sino precisamente desde hace 13.787 millones de años, con lo cual la luz que nos ha ido llegando es de objetos que están más cerca, que han podido mandarnos su luz en un universo que por otro lado es muy sorprendente. ¿Y cómo es la forma de ese universo? Para eso hacía falta mucho más y hace 2 siglos no se sabía. Tuvo que llegar hace poco más de un siglo, en 1915, Albert Einstein, poniendo una ecuación. Esta es creo que es la única ecuación que os voy a poner. No hace falta que la memoricéis. Para colmo es un tocho horrible porque, aunque veis ahí una notación R sub mu, sub nu, sub na, no sé qué, tal. Esto es realmente un conjunto de un montón de ecuaciones y creedme si os digo que aquí está la respuesta de todas las preguntas y de la paradoja de Olbers y de muchas otras cosas que hemos hecho así. Pero llevamos un siglo comprobando que lo que dijo Einstein en esa teoría de la relatividad general hace pues ya 108 años, va a hacer ahora, pues es cierto y además es preciso. Nos permite entender cómo es el universo y cómo va creciendo. No del todo, y de ahí viene un montón de cosas. Pero gracias a esas preguntas y a esa física, os he dicho las observaciones por un lado y la reflexión, nos hemos podido ir imaginando algunas cosas. Por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado, astrónomos como Edwin Hubble o Milton Hugh Mason, que al principio comenzó como cabrero, como mulero, era un trabajador que iba subiendo piezas para hacer el telescopio de Monte Wilson en California y luego se quedó a trabajar allí y fue uno de los astrofísicos más importantes de la primera parte del siglo XX. Pues ellos observaron objetos muy muy lejanos y se dieron cuenta que el universo se estaba expandiendo. La expansión del universo nos indica precisamente que si todo se está haciendo más grande, si todo se está separando de nosotros, por así decirlo, bueno, podemos imaginarnos que en el futuro todo será muy aburrido porque no podremos llamar a nadie porque estarán muy lejos. Nos habremos quedado solos en el universo y es lo que podemos llamar la muerte por aburrimiento. O no, pero vamos. Pero claro, también lo que podemos hacer es tirar hacia atrás la película y en ese modelo imaginarnos que vamos hacia el principio donde todo está denso y caliente. De ahí venía que os había dicho antes de que todo comenzó aquí, porque si tiramos hacia atrás la película del universo, nos encontramos con que hace 13.787 millones de años estábamos todos en el mismo sitio. Bueno, no todos, ahora lo contaremos. Eso es lo que se llama el Big Bang, que todos lo habéis visto y con un nombre peculiar y con una cierta temperamento y neurodiferencia bastante aceptable que da mucho juego en las estas. No, os hablo del Big Bang.
Pero es que el Big Bang no se le puede poner una diapositiva. O sea, os puedo poner esta, que reconocéis todos de la serie de televisión, o os puedo poner ¡pum! Porque el Big Bang es eso. De hecho, el nombre se lo pusieron un poco en plan tonto. Dijeron, o sea, ¿estás pretendiendo que hace un montón de tiempo todo el universo estaba en el mismo sitio e hizo ¡pum! Y de ahí hemos nacido todos nosotros, ¿no? Que fue lo que plantearon en los años 50, 60 con esta teoría. Y alguien que le parecía esto como una estupidez dijo, eso es como el cachapón, ¿no? La gran explosión. Vaya tonterías que dices. Y no, parece que tenían razón. Lo que pasa es que no había entonces cámaras de foto para sacar fotos, ¿no? Por eso siempre que en los programas documentales de televisión y estas cosas de la 2 que hablan del Big Bang ponen unas explosiones como muy bonitas, que hacen ruido y todo y tal, y dices, no, si es que no había nada. De hecho, sabemos que no había nada hasta mucho después. Hoy pone en 1865, pero es 1965. En 1965, trabajando para una compañía telefónica, Penzias y Wilson estaban usando esta antena que es sensible a las microondas, las que usamos dentro del horno de microondas para calentar cosas, ¿no? Con estas antenas de microondas se pueden transmitir señales, ¿no? De hecho, es la forma en la que seguimos usando para mandar las señales de televisión y de telefonía por las antenas, ¿no? Bueno, pues encontraron un problema, pensaron que dentro de esa antena tan rara que tiene forma de bocina se habían quedado a vivir unas palomas y encontraron a las palomas, pero echaron a las palomas y siguieron encontrando ese ruido de fondo, ¿no? Ese ruido de fondo hicieron un mapa de todo el cielo. Este es un mapa mucho más moderno, hecho por la Agencia Espacial Europea con un satélite hace unos pocos años, pero lo que encontraron es que todo el universo tenía un montón de radiación de fondo, así. Esto es un mapa de color, sencillamente, donde indicas zonas que emiten más y otras zonas que emiten menos, o que están más frías o más calientes, ¿no? Bueno, lo que encontraron en el año 65 fue esta primera imagen, ¿no? Curiosamente, en aquella época se había hecho un artículo en el que decía el universo al principio era tan denso, que toda la materia chocaba, la luz, por así decirlo, era tan denso que era opaco. Y solamente cuando pasaron unos 380.000 años después del Big Bang, la materia se empezó a separar lo bastante, ¿no? Estaba creciendo esa explosión y se empezó a separar lo bastante como para que la luz empezara a viajar. Y esa primera luz que empezó a viajar del universo es lo que habían descubierto con esa antena en el año 65. Del estudio de esa luz, que se sigue haciendo ahora, fijaros en un proyecto científico que empezó en el año 65, pero que sigue todavía activo, porque hay varios telescopios observando precisamente la radiación de fondo, que es como se llama, estamos observando la primera luz del día en que el universo se hizo transparente. Esto ya es una cosa curiosa, ¿no? Esto no lo contaban los libros. Bueno, sí dice que primero dijo Dios que hágase la luz, ¿no? Pero no, es que lo que sabemos es que al principio el Dios de nuestro universo, el universo del Big Bang, fue opaco hasta 380.000 años después. Y para colmo sabemos que en esos 380.000 años, de hecho en los primeros microsegundos o nanosegundos, las primeras trillonésimas de segundo, de hecho, el universo había crecido muchísimo. Millones y millones de veces su escala se duplicó y triplicó en un momento. Y luego en unos pocos minutos se habían formado los primeros átomos, los primeros núcleos atómicos de hidrógeno y de helio y un poquito de litio, ¿no? Y a partir de ahí, y conforme estaba todo tan denso, era una especie de sopa cósmica muy, muy, muy densa, pues no podemos saber nada hasta el año 380.000 cuando el universo se hace transparente. Y de repente esto es importante porque esta luz la hemos observado y la seguimos observando. Ya no estamos hablando solo de teorías, sino estamos hablando de algo que se observa. Y a partir de ahí, bueno, se suele poner en un diagrama así, pero no me hagáis mucho caso porque los diagramas nos gustan mucho a la gente de ciencias y los enseñamos a la gente, no, mira, aquí tengo una gráfica, ¿no? Y se lo pones a la gente normal y te miran y digo, no entiendo nada. O sea, porque todos nos acordamos de las abscisas, las ordenadas y tal. Pero, chico, esto no es divulgación, no lo quito. Me gusta más verlo así. Nosotros estamos en el centro, que es una cosa que siempre nos ha gustado, estar en el centro. Este es un cuadro muy bonito de Pablo Carlos Budassi. Es un artista, si lo buscáis, tiene Instagram y así. Y entonces creó este cuadro muy bonito
donde nosotros estamos hoy en el centro de la imagen. A nuestro alrededor, y conforme va pasando la distancia, vamos poniendo espacio y vamos poniendo tiempo, porque, bueno, no os lo he dicho, pero ya lo sabéis todos, el espacio y el tiempo están unidos, ¿no? Ese espacio-tiempo del que hablaba la teoría de Einstein. Bueno, pues precisamente cuando estamos mirando lejos, estamos mirando hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, cuando estamos mirando a la Luna, la vemos como era hace poco más de un segundo. Cuando estamos mirando al Sol, lo estamos viendo como era hace poco más de 8 minutos. Cuando estamos mirando a Júpiter, lo vemos como era hace una hora. Cuando miramos a la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, la estamos viendo como era hace 4 años. Cuando miramos hacia el centro de nuestra galaxia, donde está ese agujero negro del que hemos visto hace poco esas fotos, ¿no? Lo estamos viendo como era hace unos 23.000 años. ¿No? Es decir, bueno, pues aquí en este cuadro lo mismo. Aquí lo primero que tenemos son nuestro sistema solar, ¿no? Lo que está más lejos y tal. Luego vemos estrellas, vemos galaxias, tal, y en el borde de este cuadro es donde está la radiación de fondo, ¿no? ¿Cómo ha sido la historia del universo? Pues desde ese cuadro, desde ese límite del cuadro donde está lo que pasó cuando el universo tenía 380.000 años, pues han pasado muchas cosas y nosotros somos precisamente resultado de ello. Con los grandes telescopios estamos intentando encontrar a las primeras estrellas. Hace unos meses, estos son dos titulares de prensa, observadas con el telescopio Hubble o con el JWST, llamaron a una estrella que la llamaron Earendel y que está tan lejos que vivió cuando el universo tenía 560 millones de años. Era muy después del Big Bang. El universo se había ido enfriando y la materia empezó a congregarse y empezó a formar las primeras estrellas. Estrellas que eran muy diferentes de nuestro Sol. Estrellas que ya no viven, que vivieron cuando el universo era muy, muy joven y además era más pequeño, ¿no? Bueno, pues tenemos telescopios tan agudos, tan capaces de ver lejos, y usamos además técnicas muy especiales que nos permiten encontrar esos objetos. Esas primeras estrellas formaron también las primeras galaxias. En estas imágenes que se obtuvieron con el telescopio espacial Hubble y que ahora está haciendo ese otro gran telescopio espacial que es el JWST, pues estamos obteniendo imágenes de galaxias que vivieron cuando el universo todavía no había cumplido 1.000 millones de años. Recordad que ahora tiene 13.787 millones de años, ¿eh? O sea, tenía nada, un 5%, un 6% de la edad que tiene ahora el universo. Y ya entonces se estaban formando galaxias, es decir, agrupaciones de muchas estrellas, de nubes de gas y de polvo, y estaban ahí, ¿no? Por el momento el objeto que hemos visto que está más lejos es este que se llama SPT 0615 JD, que vivió cuando el universo tenía unos 500 millones de años. Lo que pasa es que sabéis que cada vez que uno dice este es el objeto más lejos, pues llega otro grupo de investigación y esta semana se va a presentar otro más lejano todavía. Bueno, lo que se ha hecho a lo largo de todo el siglo XX es... os habéis mareado porque estamos saltando aquí por millones de años. Yo tan tranquilo, lo digo porque como me dedico a esto, ¿no? Pero no, bueno, hago un poco resumen, ¿no? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, este es otro mapa que estaríamos aquí nosotros en el medio. Y lo que hacemos es, con muchos telescopios y con mucha gente que pasa muchas horas mirando el cielo, observar los objetos que están y ver si podemos medir cómo están de lejos y hacer un mapa y así. Fijaros que este mapa es incompleto porque tenemos aquí dos zonas donde no vemos. Estos son galaxias, objetos muy, muy lejanos que tienen cientos de miles de millones de estrellas. Lo que pasa es que esa zona oscura, esos dos conos oscuros, es precisamente donde está nuestra galaxia, donde está el plano de la Vía Láctea, que no nos deja ver, porque tenemos muchos objetos cerca, ¿no? Hoy se presentaba precisamente un estudio estadounidense que ha analizado las estrellas de nuestra galaxia, pero en ese estudio también aparecen muchas galaxias que están allí lejos. Fijaros, parte de ese catálogo que se va haciendo gracias a observaciones de todos los observatorios del mundo, tenéis en la parte derecha de la imagen pues esa especie de mapa de grupos de galaxias y de galaxias, ¿no? Fijaros qué trabajo ímprobo clasificarlas, ponerlas y tal. Las primeras personas que empezaron a hacer estos trabajos fue hace más de un siglo,
en el observatorio de Harvard, en Massachusetts, en Estados Unidos, había un dinero de un aficionado a la astronomía y comerciante que se llamaba Henry Draper, y que había pagado para que la universidad hiciera un catálogo completo de estrellas y de objetos nebulosos y así. Y entonces, como no tenían mucho dinero para hacerlo, en el observatorio al director se le ocurrió contratar a mujeres que eran más barato, pero les pagaban menos. Y entonces un montón de mujeres se dedicaron a mirar fotos y fotos y fotos durante años. Esas mujeres, las calculistas de Harvard, fueron las primeras grandísimas astrónomas del siglo XX. Henrietta Leavitt, Cecilia Payne-Gaposchkin y muchas otras, ¿no? Gracias a ellas se pudo entender cómo era la vida de las estrellas y cómo se organizaban y cómo estaban las galaxias. Ese universo que se supo unos años después que se estaba expandiendo, se midió gracias al trabajo de estas mujeres y al trabajo que se sigue haciendo ahora, afortunadamente, en muchos sitios. No os puedo contar que esto sea una historia que acabe del todo, porque es que conforme vamos mirando un poco más esas distribuciones de galaxias y cómo se ordena todo lo que vemos en el universo, ¿no? Lo que ocupa la parte central de todo ese cuadro que pintaba Budassi, nos hemos encontrado con que para entender cómo está la materia organizada, ¿no? Que podía estar muy densa y entonces ser todo como una especie de espuma de nube, más bien la situación es la que vemos ahí a la derecha, en ese cubo, donde casi todo está vacío y luego hay como espacios donde se juntan las galaxias y tal. Bueno, pues esto se empezó a sospechar en los años 60, 70. Vera Rubin, que era una astrofísica estadounidense, fue la primera que planteó que para explicar cómo se movían las galaxias y posteriormente para explicar cómo se ordenan las galaxias en el universo, necesitábamos 6 veces más materia que la materia que veíamos en forma de estrellas, de nebulosas y tal, ¿no? Por eso se le llamó materia oscura. Los astrofísicos no son demasiado originales a la hora de poner nombres. Era una materia que organizaba, ¿no? Que tenía gravedad, pero no podíamos verla, pues la materia oscura. Bueno, pues la materia oscura no sabemos qué es y la conocemos desde los años 70, 80, ¿no? Y siempre estamos a punto de saber. En el túnel de Canfranc, por ejemplo, hay un experimento donde se intenta analizar qué propiedades tiene la materia oscura. Sabemos que no se mueve mucho, que forma un halo alrededor de nuestra galaxia, que está por todo el universo y que está desde que el universo desde que se formaron las primeras galaxias, empezó a haber ya materia oscura y posiblemente antes, desde que el universo tenía unos pocos cientos de miles de años. Pero como no sabemos qué es, qué partículas son, qué materia, a qué dedica el tiempo libre y todas estas cosas, pues estamos con una gran duda. No es la única, porque al analizar también cómo se distribuía toda esa materia que está aquí en estos cuadros de las galaxias, hemos encontrado con que con esas 6 veces más de materia oscura y la parte de materia visible no es suficiente. Tenemos que acudir a una cosa que es 3 veces más abundante que toda la materia, que sería una energía oscura que hace que el universo se expanda muchísimo. Pero esto ya para otra conferencia. En definitiva, lo que sí sabemos es que la composición del universo es más o menos la materia ordinaria, pues un 5%, algo menos de un 5%. No sé por qué se me ha quedado en blanco y negro. Igual porque es feo. O sea, a mí los diagramas estos de Tarta me dan... Es bonito porque parece un Pac-Man de estos, ¿no? Bien. Bueno, pues materia ordinaria un 5%. Un 25 o 26% más o menos de materia oscura y el resto, es decir, casi 3/4 partes del universo, es energía oscura, que no tenemos ni idea. Ni idea. De hecho al principio se pensó que era una estupidez esto. Pero a finales de los años 90, entre el año 99 y el 2000, se publicaron varios artículos de observaciones de galaxias y de supernovas y tal, que demostraban que para entender cómo es el universo y cómo va evolucionando, teníamos que acudir a esa energía oscura, que precisamente la había introducido en un término cosmológico Einstein en 1915. Si es que el tío era la leche.
A todo el mundo, cuando la metió, él dijo, esto lo he puesto porque me suspenden si no la asignatura, o sea, no me gusta. Y la veían todos y todo el mundo pasaba por encima de esa constante cosmológica. Pero luego resulta que el tío tenía razón, que para poder entender el universo tenemos que acudir a que, no solamente a que nació hace 13.787 millones de años, sino a que su evolución está marcada por cosas que aún no conocemos. Esto es cuando lo cuento con chavales jóvenes en los institutos y tal, y les digo, y por esto tenéis que estudiar y dejar el TikTok, porque necesitamos gente que se haga astrofísicos y cosmólogos y que nos expliquen dentro de 100 años qué leches es la energía oscura. Porque luego eso nos sirve para algo. Mientras tanto, lo que hemos podido hacer son mapas y encontrar muchas cosas. Por ejemplo, ¿sabéis que la provincia donde vivimos nosotros, en una escala bestial de 800 millones de años, se llama Laniakea? Laniakea es el término que le pusieron hace unos años a un grupo. Aquí está pintado un poco. Nosotros estamos en el punto rojo, ¿no? Esos hilos no son hilos como tal, ¿no? Sino que marcan un poco los movimientos y la densidad del grupo, más o menos, de la zona local de galaxias donde vivimos nosotros. Ya digo, unos 800 millones de años luz, 1000 años luz. 800 millones de años luz, o sea, 1000 millones de años luz, para que os hagáis idea. Bueno, pues esa parte, eso es una palabra hawaiana que quiere decir el cielo inmenso, el gran cielo. Y es muy bonito que le llamemos Laniakea. O sea, que si algún día os preguntan, ¿tú de dónde eres? Y dices, de Laniakea, de la parte de Vitoria, pero de Laniakea. Queda muy bien. Yéndonos más cerquita, a unos pocas decenas de millones de años, descubrimos que nuestro universo, ¿no?, se agrupó también, fijaros que es como una especie de racimillo así donde hay varias galaxias, ¿no? Son varios cúmulos donde hay miles y miles de galaxias. Yendo un poco a la zona más cercana está la Vía Láctea, ¿no? Pero estamos rodeados de otras estrellas, de otras galaxias. La más grande de ellas es la galaxia de Andrómeda. A quienes les guste mirar el cielo la habrán visto, la ven en el cielo, se ve muy bonito en la zona de Andrómeda. Precisamente, de ahí viene su nombre de galaxia de Andrómeda, pero que además se hace muy bonito porque es uno de esos mitos griegos de los que nos permiten contar unas partes del cielo. Bueno, pues si alguien consiguiera irse de nuestra galaxia a unos 200.000 años luz de la Tierra, podría verla y subir hacia la parte del polo de nuestra galaxia, podría encontrar que tiene una pinta así. Vivimos en una galaxia espiral que tiene en medio una barra. La zona central es más gordita, pero donde vivimos nosotros, que estamos más o menos por aquí, más o menos a una tercera parte del camino de los bordes, tardamos en dar una vuelta alrededor del centro cada unos 200 millones de años, para que os hagáis una idea. Y nuestro Sol, que nació hace 5.000 millones de años, es parte de esta estructura que nació hace unos 12.000 y pico millones de años. Tiene varios brazos espirales, como vemos en muchas otras galaxias del cielo, y sabemos ahora que toda esta estructura se ha ido formando a base de choques y de comerse otras galaxias cercanas. Cuando mirábamos el universo cercano, veis que están ahí todas agrupadas. Bueno, pues dentro de esos grupos es muy normal las interacciones. Nosotros mismos nos chocaremos con la galaxia de Andrómeda dentro de unos 400 millones de años. O sea que si todavía no os habéis jubilado para entonces, pues habrá que tener la base de cotización completa, pues dentro de 300, 400 millones de años podremos ver un cielo precioso, porque Andrómeda estará muy cerca y ocupando casi la mitad del cielo veremos un arco de estrellas maravilloso, donde la Vía Láctea, nuestro Camino de Santiago, se mezclará con la Vía Láctea, con la galaxia de Andrómeda, y veremos cómo van naciendo soles. O sea que si alguien se quiere quedar, pues que lo sepa. Para los que tenéis mucha prisa y no queréis esperar tanto, tenemos alguna película en el planetario donde nos hemos imaginado cómo se verá el cielo en los próximos 300 millones de años, que es muy bonito, y son unos minutos solo. Pero no os lo pongo aquí para que vengáis. En el centro de nuestra galaxia, ahí, en esa parte más de color amarillo, donde hay estrellas que viven desde hace mucho tiempo y así, por aquí, donde he puesto la mano ahora, pues
hay un agujero negro, es decir, una cosa, un bicho, un coso, el resto de un montón de estrellas que vivieron al principio de la vida de nuestra galaxia, que se juntaron y es tan denso que no deja escapar la luz. Lo que pasa es que como le está cayendo materia de dentro, pues hace 2 años pudimos ver esta imagen. Antes habíamos visto otro que era mucho más grande, pero fijaros, para tener una idea, si el agujero negro de nuestra galaxia lo pusiéramos donde está el Sol, ¿no? Pues sería más grande que el Sol, pero todo ese anillo de materia que cae alrededor no llegaría a la órbita de Mercurio, que está a unos 80 millones de kilómetros del Sol. Nosotros vivimos a 150 millones de kilómetros del Sol, ¿no? Bueno, pues esto no es una imagen, no es una foto sin más, es una imagen que se ha conseguido con observaciones de muchas antenas de radio en todo el mundo y con un trabajo de años y años. Y a lo largo de este año veremos más imágenes de este agujero negro central bastante sorprendentes. Quiero poner esto todo como ejemplo de que el universo es terriblemente complejo y extraño y nos muestra muchísimas cosas. Y fijaros que llevo ya casi 1 hora y tengo que acabar y todavía no he dejado nacer al Sol, porque estoy hablando de cosas que se empezaron a formar hace 12.000 millones de años. Todas esas estrellas se fueron... ¿Cómo nacieron, no? Pues muy brevemente, gracias a los telescopios, una vez más, hemos podido ver cómo nacían las estrellas. Estos son nebulosas. Esta es M16, el objeto MESSER 16, la nebulosa del Águila. Esta es una imagen bastante reciente de este año con el JVST en el infrarrojo. En estas zonas donde vemos, la verdad es que son unos colores preciosos, ¿eh? O sea, realmente hay una belleza en estas imágenes increíble. Pero además hay muchísima ciencia, porque todo ese gas y ese polvo nos está hablando de cómo se forman las estrellas, de cómo el hidrógeno se va juntando y forma objetos muy densos. Ahí veis algunas manchitas en la cabeza de esa nebulosa. Le llamaron los pilares de la creación, ¿no? Porque es el lugar donde nacen estrellas como nuestro Sol. Otras estrellas son mucho más grandes, otras son más ligeras. Pero en cualquier caso, ahora sabemos, y se ha ido sabiendo a lo largo del siglo XX, que en estas nubes se forman estrellas que no es más que la gravedad actuando para que la materia se ponga muy densa y muy caliente, y eso permite obtener la fusión nuclear. Quizás escuchasteis la noticia antes de mediados de diciembre de que se había producido un gran avance en la fusión nuclear en un laboratorio en Estados Unidos, ¿no? Queremos obtener la energía del Sol en la Tierra, haciendo que el hidrógeno se junte mucho y dé lugar a helio, y eso da energía y tal, ¿no? Pero es muy complejo y no lo veremos en los próximos 100 años fácilmente, ¿no? Sin embargo, el Sol lo hace constantemente y las estrellas lo hacen porque precisamente allí las densidades son tales, que son millones y millones de atmósferas terrestres, y las temperaturas son de millones de grados, ¿no? Con lo cual, en esas condiciones se puede obtener energía. Y eso es lo que hacen las estrellas. Las estrellas se va juntando el gas y el polvo y en el interior se empieza a obtener energía. ¿Qué pasa alrededor? Pues que todo el material, ese gas y ese polvo que hay alrededor de las estrellas, van formando unos discos que darán lugar a planetas. Las estrellas en sí son apasionantes y podríamos hablar, otro día hablaríamos de muchísimas historias, ¿no? Pero tienen tal cantidad de energía en su interior que eso les permite vivir miles de millones de años, ¿no? Nuestro Sol nació hace unos 5.000 millones de años y tiene marcha como para otros 3.000 millones de años más fácilmente sin que tenga problemas. Eso es muy bueno para nosotros, porque fijaros que si hubiéramos tenido un Sol que cambiara mucho de tamaño, de color o de brillo, pues igual nos había frito mucho antes. Y claro, el ser humano pues nos viene muy mal eso. Pero afortunadamente tenemos una estrella clemente que no nos manda mucha porquería. Lo cierto es que las estrellas como el Sol viven unos 10.000 millones de años, y eso es muy bueno, y acaban su vida explotando suavemente, aunque una explosión es una explosión, acaban creciendo muchísimo y desbaratándose por el cielo como nebulosas planetarias, ¿no? Esta es una imagen de una nebulosa planetaria, de las muchas que se pueden observar en el cielo, ¿no? Yo creo que, este es un collage de un montón de nebulosas planetarias. Una de estas será nuestro sistema solar dentro de unos 4.000 millones de años. También, si alguien quiere esperar,
pues nos podrá mandar la foto, pero yo creo que será muy bonita, ¿eh? Son muy bonitas, se van apagando al cabo del tiempo y mientras tanto la estrella que ha formado esta nube, lo que ha ido haciendo es como querían hacer los alquimistas, pues usando hidrógeno ha obtenido helio, usando hidrógeno y helio ha obtenido carbono, ¿no? y poco más. Pero bueno, pero de repente el carbono, que es fundamental, fijaros, el carbono es fundamental para toda la química orgánica. ¿Os acordáis de aquella manzana de la que hablábamos? La manzana tiene carbono y tiene hidrógeno y tiene oxígeno y otros átomos, ¿no? Pero el carbono se ha generado en estrellas que pudieron ser soles que vivieron antes que el nuestro. Primer resultado. Hay más, porque cuando las estrellas son muy grandes, el final de su vida no es tan apacible como os decía, ¿no? Con esas nebulosas tan bonitas, sino que se convierten en unas estrellas terriblemente tumultuosas que acaban su vida explotando en una explosión enorme, que llegan a brillar tanto como una galaxia. Eso es lo que se llama una supernova. El término seguro que lo habéis escuchado alguna vez, no solo por aquella canción horrible de Marta Sánchez, ¿no? Creo que era... No. Perdón, hay veces que me acuerdo de referentes culturales horribles, ¿eh? He mencionado ya a Marta Sánchez y a Leticia Sabater, por favor, no es justo esto. Bueno, en cualquier caso, las estrellas a veces pueden explotar de una forma tan terrible que generan no solo una deflagración enorme, sino que lanzan gran parte de ese material al espacio. Y esto es muy importante, porque habíais visto esa forma que tenía la nebulosa del Águila, bueno, de águila, pero no de águila, quiero decir, como una especie de pilares y tal. Todo eso está movido, es material que se va moviendo desde las explosiones de supernova y de los restos de estrellas de otras vidas, de otras estrellas, con lo cual las diferentes generaciones estelares van produciendo que el medio interestelar, que el medio cambie, ¿no? Fijaros cómo es de brillante una supernova. El 23 de febrero de 1987, esta era la pinta que tenía, es una zona de la nebulosa de la Tarántula en la gran nube de Magallanes, que se observa desde Chile. Y de hecho estaba en La Silla, que es un observatorio que está en Chile, que es un observatorio de un conglomerado europeo. Pues estaban ahí observando y se dio cuenta que de repente, en vez de ver ese puntito, lo que se veía era esto. Fijaros el cambio de brillo que había tenido esa estrella. No era la primera supernova que se observaba, pero sí la primera en tiempos modernos que se pudo medir muy bien y que estaba a solo, poner solo entre comillas, 150.000 años luz de nosotros, ¿no? Gracias a eso se pudo entender un poco mejor precisamente el papel de las supernovas y los restos que dejan. Nuestra es la nebulosa del Cangrejo, una de las favoritas de los aficionados a la observación astronómica y a la fotografía, aunque esta foto no es especialmente buena, pero es de un buen amigo. Los restos de supernovas, ¿no? Todo ese material que queda en el espacio, permite que se formen nuevas generaciones del esto. Pero hay una cosa también muy importante en las supernovas, y es que, bueno, esto es uno de esos diagramas que solo entendemos los físicos. En la historia de una estrella de esas gordas, 20 veces la masa de nuestro Sol o así, lo que se va formando es, os decía que en el Sol se formaba, con el hidrógeno se formaba helio, el helio formará carbono. Bueno, pues en estas el carbono genera nitrógeno, oxígeno, azufre, silicio, hierro, níquel, titanio, vanadio, cromo, bueno, un montón de metales y un montón de diferentes elementos que se van formando precisamente en el interior de las estrellas justo antes de explotar. Y esto es interesante porque gran parte de los elementos de la tabla periódica, los primeros, el hidrógeno y el helio, se formaron en el Big Bang, un poco después, cuando el universo tenía 3 minutos, en los primeros procesos de nucleosíntesis del universo. Pero el resto, gran parte del resto, se han formado dentro de las estrellas. Con lo cual ahora preguntaros, el carbono que compone nuestros cuerpos, el nitrógeno, el oxígeno, el potasio, el hierro, que está, ese átomo de hierro que hay en el centro de cada molécula de hemoglobina que transporta el oxígeno en nuestra sangre, ese hierro se formó en una supernova que vivió antes del Sol. De los restos de esas estrellas, todo ese material formó otra estrella. Se estima que nuestro Sol es una estrella de tercera o cuarta generación, es decir, que desde el comienzo del universo la materia que está hoy en el sistema solar,
nosotros somos parte de ese sistema solar, nació y vivió 3 veces en la vida de una estrella. Fijaros por qué decíamos al principio que decir somos polvo de estrellas no era simplemente una metáfora, sino una verdad literal. Nosotros nos hemos generado en esos procesos. Es más, algunos de esos elementos se han generado en explosiones que suceden con estrellas masivas y su vida posterior. Por ejemplo, este es un anillo de oro. El oro y otros metales preciosos y otros metales pesados que usamos mucho en los semiconductores, todos esos se generan en la vida de las supernovas y de las estrellas de neutrones y de todos esos procesos llenos de energía que se dan en el universo y que, puesto que tenemos anillos de oro, sabemos que esto ha pasado en nuestra historia. Es decir, nosotros, una vez más, somos polvo de estrellas y podemos hacerlo así. Todas esas generaciones estelares que se han ido viviendo y cambiando en las galaxias han sido el lugar donde nos ha permitido pues, generar nuevas estrellas, y en una de ellas, una que se estaba formando, que es la que ahora es el Sol, a su alrededor se formaron una serie de cuerpos, esos planetas que conocemos ahora. No es un caso único. Hemos visto discos protoplanetarios que están formando estrellas. Esto es Beta Pictoris, una de las primeras estrellas a las que se le descubrieron planetas en formación. Y hay más de 5.000 sistemas estelares a los cuales les hemos descubierto planetas. Es decir, sabemos que hay muchos planetas en torno a otros soles. La pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? Directamente. ¿Serán parecidos a la Tierra? Es decir, ¿serán planetas habitados? Pues no tenemos ni idea. Pero lo buscamos, ¿no? Evidentemente, lo que sí vamos conociendo mejor es nuestra familia, este grupo de pequeños planetas, que sabemos que esta es una foto incompleta, porque además de los 8 planetas, bueno, aquí la gente, por la generación de la que somos, cuando nosotros estudiábamos, también Plutón era un planeta, pero desde 2006 Plutón, junto con otros cuerpos, pues se les deja ahí. Tenemos muchos más cuerpos, están los satélites, las lunas de los planetas, están además los cometas, están posiblemente otros planetas, ese planeta 9 del que se habla en los últimos años y que podía ser uno o varios planetas que existen muy lejos del centro del sistema solar. Hemos ido observando otros sistemas planetarios y bueno, sabemos además que la vida en esa parte del universo en la que ya me estoy centrando, estoy llegando al centro de ese cuadro, sabemos que allí también han pasado cosas, o aquí también han pasado cosas así. Hace 4.100 millones de años, cuando nuestro planeta era muy joven y todavía estaba muy caliente, un cuerpo del tamaño de Marte, al que hemos llamado Tea, chocó contra la Tierra y provocó el nacimiento de la Luna. La Luna es muy parecida a la Tierra, pero no a toda la Tierra, más a la parte exterior, ¿no? Y por eso se quería volver también a la Luna, para analizarla y poder entender cómo nació la Luna y la Tierra. Y bueno, igual eso nos hizo un poquito especiales y por eso tenemos vida en la Tierra. Si esto fuera así, igual la vida es un fenómeno raro en el universo. Si no, para cuando la Tierra tenía unos pocos... O sea, si la Tierra nació hace 4.600 millones de años con los otros planetas, para 3.900 millones de años ya sabemos que había seres vivos en la Tierra, ¿no? Entonces la vida nació rápidamente en nuestro planeta, pero no sabemos si fue también con ayuda exterior. Esta es una imagen de un cometa que se vio hace 12 años. A ver si este año tenemos suerte y vemos algún cometa brillante. Pero se pensaba que los cometas, que esas colas tienen polvo y tienen agua helada, tienen hielo, podrían haber aportado también agua a nuestro planeta. Sabemos que el agua en la Tierra fue uno de los ingredientes fundamentales de la vida, pero no sabemos si es el único o si esto es abundante en el universo, ¿no? Hay gente que se pregunta mucho, los astrobiólogos, las astrobiólogas se hacen estas preguntas, y si alguien tiene curiosidad sobre el tema, le recomiendo un libro de un sabio de estas cosas y buen amigo que se llama ¿Estamos solos en el universo? El científico, el escritor es Carlos Briones, que trabaja en el Centro de Astrobiología, ¿no?, en Madrid.
y se ha reflexionado mucho, porque intentamos ver un poquito cómo ese polvo de estrellas se ha ido haciendo complejo en nuestro planeta y ha permitido pues la expresión de la vida. Con lo cual llego al final y llego al principio, porque hablar de la vida en el universo pues sería un poco más así. En cualquier caso nos seguimos preguntando cómo ese polvo de estrellas se convirtió un día en Visigae, en germen de vida, ¿no? Y quizás por eso pues estamos condenados a muchas cosas, entre otras a preguntarnos de dónde venimos y a plantearnos a dónde vamos. Pero eso tendrá que ser otro día y en otra conferencia. Muchas gracias. Sí, veo que se ha quedado gente despierta y todo todavía. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario... Hori da, Javierrek esan duen bezala, zeo zer nahi badezue, orain da momentua. Nadie ha quedado todo tan claro. Qué bien, ¿no? Yo sabía que estaba ante una audiencia, ante un público realmente excepcional. Venga, ¿quién se anima? Hombre, eso sí, Javier, decir que tu conferencia ha sido magnífica. Muchísimas gracias. Y muy divertida, además. Bueno, vamos a ver, condensar 13.800 millones de años en una hora, sé que es un poco osado, ¿no? Pero... A ver, ¿qué os digo? Sí, bebe agua si quieres, ¿no? Sí, no. Sí. Javi, muy buenas. Me llamo Francisco. Se sabe que ahora, por ejemplo, con el James Webb hemos llegado un poco más lejos de que está el Hubble, ¿no? Lo que se sabe que dentro de poco el que está ahora presente sea más viejo y llegaremos casi a las puertas del Big Bang. No se sabe cuándo llegaremos a ese punto, ¿no? Bueno, se intenta. Hay que tener en cuenta que la observación del universo es complicada, es cara. Fíjate que el JVST, este telescopio que se puso en órbita el día 25 de diciembre del año 21. Exacto, hace un año y poco, ¿no? Las primeras imágenes las dieron a conocer en julio. Es un telescopio que se mandó a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, que se tuvo que desplegar porque tiene 6,5 metros de diámetro, bueno, es hexagonal y así. Es realmente todo un despliegue de la tecnología actual y a lo largo de su vida nos permitirá ir un poquito más lejos, ¿no? Decía antes esas imágenes de la galaxia más lejana, la estrella más lejana que hemos ido teniendo. Posiblemente esos récords están para ser batidos, ¿no? Y iremos un poco más allá. Pero más o menos lo que estamos viendo nos confirma un poco todo el modelo de lo que estábamos observando. Con lo cual, igual, llegar más lejos no es lo interesante. Lo interesante es ver mejor qué condiciones han hecho más o menos especial este universo en el que vivimos que nos permite estar aquí, ¿no? Porque el azar ha ido haciendo que muchas cosas... Fíjate, si por ejemplo no nos llega un caste y nos saca la Luna. La Luna permitió mareas, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Igual las mareas fueron muy importantes para que la vida, que había vivido durante cientos de miles de millones de años en el mar, saliera a pasearse por la superficie terrestre. Y nosotros somos seres terrestres, con lo cual nos vino muy bien. Igual en otro planeta sin luna, sin una luna tan gorda como nuestra Luna, la vida habría sido diferente, ¿no? O sea que realmente las preguntas, las incógnitas surgen no solamente mirando muy lejos, sino a veces mirando más cerca, ¿no? Y eso es lo apasionante, ¿no? Que ahora hablamos mucho de transversalidad o tal, pero en el estudio del universo vemos que hay que entender un poco todo, ¿no? Afortunadamente los telescopios espaciales pues, nos permiten ir más, como era lo del lema olímpico, ¿no? Citius, Altius, Fortius, ¿no? Pues un poco lo mismo. Más lejos, más fuerte y más rápidos, es decir, más lejos en el tiempo también. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por allí.
Voy a dar una vuelta por el espacio, Muy Javier. bien, ¿no? Esto está muy bien porque así alguien hace ejercicio hoy en... Arracha León, a todos. No sé, yo oigo la conferencia y pues sí, es muy interesante ir más allá, más acá y todo lo que quieras. Pero ya está compensado los recursos humanos y las hambrunas con esta carrera por ir a más lejos o más cerca, no sé. No sé si... Sí, no entiendo perfectamente tu pregunta y es una buena pregunta. No sé qué tanto interés y total somos... Sí. Nos vamos a morir, no tenemos vida para... Completamente, sí, eso es cierto. En cualquier caso, también es cierto que, por ejemplo, el presupuesto del último Mundial de Fútbol es superior al que se han gastado en el telescopio espacial. Y no oigo que la gente diga, jo, gastar dinero en el Mundial de Fútbol en una dictadura es bastante innoble, ¿no? Este tipo de cosas las hacemos. Los gastos en defensa conviven perfectamente en los países más civilizados con la muerte de miles de personas cada año en el Mediterráneo o con la degradación completa de nuestra calidad de vida y de la de todos los habitantes de este mundo en una catástrofe climática como la que estamos viviendo. En ese escenario te doy toda la razón. Ahora bien, estoy también convencido que el estudio del cosmos y estas preguntas que nos hacemos no son lo peor que está haciendo la especie humana con su mundo. Con lo cual digo, bueno, pues si un poquito de dinero podemos divertirnos intentando saber de dónde venimos y dónde vamos, creo que no está mal. Si nos ponemos serios, te doy toda la razón. Es decir, lo que no sé entonces es... empiezo a pensar que cada vez es más necesario el activismo de las personas, de la gente de ciencia y de la ciudadanía, que forcemos realmente a soluciones que mejoren un poco la calidad de vida en este mundo y de todas las personas del mundo, no solamente de unos pocos. Ahí te doy completamente la razón. Pero yo es que hablo de cosmología. Si me invitaran para hablar de política, pues llamaría a mi hermano. No, a mi hermano no. Bien, muy buenas las preguntas, magníficas las respuestas. ¿Alguna más? No os quedéis con ninguna inquietud. No todos los días tenemos a una personalidad como Javier Armenti. No, y si digo cosas de estas, tampoco muchas más. O sea que no... ¿No hay ninguna más? Creo que por allí al final... Vaya. Vosotros queréis que haga deporte hoy, ¿eh? Yo te agradezco doblemente el llevar ahí los micrófonos, pero además sabéis que así queda grabado todo mejor y la gente lo oye. Sí, por favor. Ahora, dentro de poco sabemos que vamos a volver otra vez a la Luna. ¿El tema de las bandas Van Halen todavía está un poco verde o cómo está la cosa? Los anillos de radiación, nuestro planeta nos protege muy bien contra... esto ya digo que sería objeto de hablar una charla sobre la vida en el universo, que es muy apasionante, o la vida en la Tierra, ¿no? Nuestro Sol nos llenaría de radiaciones que nos estarían matando constantemente y no habría organismo vivo que hubiera podido reproducirse y mantener el ADN estable, porque habría demasiadas mutaciones, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una atmósfera que nos protege de las radiaciones más malignas del Sol, de las más energéticas, de los rayos ultravioleta y así, afortunadamente, ¿no? Por eso nos preocupamos tanto hace unos decenios cuando vimos que al quitar la capa de ozono estábamos disminuyendo la protección natural de nuestro planeta contra esas cosas. Nuestro planeta también tiene un campo magnético que nos protege contra muchas radiaciones que vienen del exterior, del sistema solar y del mismo Sol, y de muchas partículas y rayos cósmicos, ¿no? Cuando sales de nuestro planeta dejas de tener esa protección. El ir por el espacio es muy peligroso. No solamente estás en unas condiciones raras para el ser humano, el viaje en ingravidez o en microgravedad produce problemas de salud. Lo hemos visto, ¿no? La gente que ha estado un año viviendo en la estación espacial vuelve con osteoporosis, a pesar de que hacen mucho ejercicio, tienen problemas de degeneración celular que en parte
revierten cuando vuelven a la Tierra. Pero, por ejemplo, cuando se hagan viajes a la Luna de forma más cotidiana o a Marte, los viajeros, los astronautas, las personas que viajen acumularán una dosis de radiación muy alta, porque salen de esos anillos, de esa protección que tenemos en la magnetosfera terrestre, ¿no? Entonces, bueno, pues era una cosa de planteárselo. Por ejemplo, el personal de vuelos transoceánicos que vuelan por encima de la estratosfera tienen protecciones específicas por razón de su trabajo, debido a que están expuestos a más radiación que las personas que vivimos en la superficie de la Tierra. La gente que trabaja en instalaciones de radiología y tal tienen un control exhaustivo de la dosis de radiación que van teniendo. Fijaros que esto en el espacio, viajar al espacio sería como hacerte varios tags, ¿no? Bueno, no lo vas a hacer todos los días, pero son cosas a tener en cuenta. No estamos muy bien preparados para viajar al espacio todavía, ¿no? Por eso la gente que dice, "Ay, volvemos a la Luna, vamos a ir a Marte", ¿no? Que dice Elon Musk que iba a haber ido en el año 25 y tal. Digo, pues mira, chicos, podéis, pero yo no lo tengo tan claro todavía, ¿no? Realmente lo de viajar al espacio es algo complejo, lo iremos viendo a lo largo de este siglo, pero tenemos que solucionar problemas tecnológicos importantes como este de la radiación y luego problemas de sostenibilidad muy importantes. Los lanzamientos espaciales no son sostenibles en absoluto, ¿no? El sistema que usamos tiene un gran consumo de combustibles fósiles, tiene una gran producción de contaminación y de otros problemas, y por eso tampoco es cosa de que todos nos vayamos a subir a un vuelo de estos de los que se están de moda, entre otras cosas porque tampoco tenemos todos varios millones de euros para pagar por el ascensor este. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Uh-huh. ¿La energía afecta también a los seres vivos, o sea, como parte del universo? No, digamos que en nuestro entorno todo lo que tenemos aquí es materia convencional. Ojo. Pero la materia convencional al final es energía Sí, también. pero bueno, lo que pasa es que por aquí va pasando materia que no interactúa y tal. Lo que pasa es que es cierto que la materia oscura, a pesar de que es mucha, es muy poco densa, digamos, en nuestra proximidad, y es más relevante en el halo, en la zona de alrededor, en la parte externa de nuestra galaxia. Sobre la energía oscura se cree que sí, que permea todo el universo, pero su efecto, el efecto ese de separarnos de las cosas, no significa que nos vamos haciendo cada vez más grandes nosotros, sino que nuestra galaxia se va separando en promedio de las otras galaxias con el tiempo, ¿no? Es una cosa un poco compleja, pero en cualquier caso todavía estamos en pañales de eso. A pesar de que haya por aquí materia oscura y energía oscura, no es una de las cosas que tenga mucha relevancia en la historia. Es decir, todo lo que vemos en la Tierra, todo lo que experimentamos en nuestros laboratorios, puede ser bastante bien explicado por la materia convencional. Pero precisamente en esos aceleradores de partículas o en los detectores de rayos cósmicos que existen debajo del Pirineo, del Mont Blanc, se estudia porque ahí pueden llegar partículas que sí se ven afectadas por esa materia no convencional o por esa energía no convencional, ¿no? Y gracias a eso en los próximos años iremos comprendiéndola un poco mejor. Pero por el momento, digamos que son relevantes cuando hablamos de escalas cósmicas, ¿no? Ya de millones de años luz y así. Hola, sí. Hola, ¿qué hay? Javier, ¿existen algunas teorías o conoces algunas teorías que se hayan dado previas al Big Bang? Es decir, ¿qué pasó antes del Big Bang? Sí, hay muchísimas. De hecho, como siempre pasa en los marcos teóricos, en los modelos, en las teorías, se puede elucubrar, ¿no? Lo que pasa es que, como siempre, por ejemplo, la misma explicación de cómo es el modelo del universo, de la materia oscura, de la energía oscura, incluso de cómo funciona la materia en la escala más pequeña, ¿no? La física cuántica y todo eso,
Actualmente disponemos de muchas teorías incompatibles, pero que todavía no sabemos comprobarlas, ¿no? En cosmología pasa lo mismo. Hay bastantes, hay posibilidad de que antes de nuestro Big Bang, antes de ese comienzo denso que se dio aquí en Vitoria hace 13.787 millones de años, sucediera otro universo que igual implosionó, ¿no? Es lo que se llama el Big Crunch, ¿no? el batacazo, el gran batacazo. Pero no podemos saberlo. Es decir, ha habido varios modelos en los cuales decían que lo que pasó antes de nuestro Big Bang habría dejado algunos ecos en nuestro universo. Y se creyeron descubrir hace unos años, en un experimento que se hace, se llama el BICEPS, que es un observatorio que hay en la Antártida. Lo que pasa es que posteriormente se han hecho un reanálisis de esos datos y se vio que la conclusión era aventurada, ¿no? No se sabe. Con lo cual estamos un poco en las mismas. Hay modelos que predicen que sí, que antes de nuestro universo podría haber otro, y otro, y otro, es decir, una especie de cadena eterna de universos. Hay otras teorías que predicen que a la vez que nuestro universo está creciendo, hay otros universos, muchísimos, 10 a la 300 universos a la vez que el nuestro, con lo cual pues lo que pasa en el nuestro es un poco lo de menos, ¿no? Esa es alguna de las teorías pero a mí me parecen altamente especulativas, porque ninguna de esas teorías que se han ido creando en los últimos 40 años produce un experimento que pueda permitirnos saber si es cierta o falsa. Y esa capacidad de generar una pregunta que nos permita responder cierto o falso, o probable o improbable, es precisamente la característica de la ciencia. Entonces, los libros sagrados están bien, los escriban las religiones antiguas o los físicos modernos. Y actualmente hay físicos que escriben libros sagrados. Pero eso no es ciencia. A mi modo de ver, yo soy muy conservador en ese sentido. Me parece que hay que exigir a todos esos modelos, que son apasionantes, ese experimento que nos permita saber si son ciertos. Y estamos lejos de que eso pase. Igual no, igual dentro de unos años vengo y digo, me he equivocado y tenían razón los que hablaban de otros Big Bang y del universo antes y tal. Por ahora no podemos saberlo. Sí. La especie humana produce, sobre todo en los últimos años, radiaciones electromagnéticas propias de nuestra cultura. ¿Qué opinión te merecen las investigaciones que están intentando detectar ese tipo de señales como indicador de vidas remotas? Sería precioso, ¿verdad? Ver qué serie están dando en el Netflix del planeta habitado más cercano y así, análogo de Netflix o de... Sí, esa búsqueda de inteligencias extraterrestres que se empezó a establecer ya se hizo ya en los años 60, 70, se empezaron a hacer las primeras búsquedas, un poco partiendo de algo muy lógico. Es fijaros que todo el conocimiento que tenemos del universo lo hemos hecho a partir de la luz. Es decir, nosotros hemos llegado no muy lejos, ¿no? Hemos puesto una pata en la Luna, 12 personas lo hicieron en los años 70, dentro de unos años lo harán más. Hemos mandado sondas pues a un poquito más allá de Plutón y así, y estas cosas, pero estamos todavía por aquí, ¿no? Con lo cual, casi todo el universo lo conocemos a través de las ondas electromagnéticas. Y nosotros estamos emitiendo señales de radio pues desde un poco antes que naciera Radio Vitoria, o sea que... ¿no? Hace poco más de 100 años empezamos a emitir ondas de radio y luego ondas electromagnéticas, ondas de televisión, ¿no? Como dices, vivimos en una cultura que emite radiación electromagnética al espacio. Eso crea una esfera a unos 100 años luz de la Tierra donde les ha podido llegar nuestra señal. Claro, muchos se han preguntado si ponemos unas antenas e intentamos mirar a las estrellas que estén por ahí a 100 años luz de nosotros, igual encontramos y vemos el canal Plus codificado y tal, ¿no? No hemos encontrado esas señales. Ha habido alguna sorpresa, alguna señal que se pensó que podía ser una señal artificial, es decir, no producida por un origen natural, pero posiblemente era una contaminación de un satélite terrestre. Quizás en el futuro encontremos esas señales, ¿no? Hay quien dice que no, que realmente en el universo la gente esconde sus señales porque en cuanto avisas de que estás por ahí, como hemos hecho nosotros hace 100 años, estamos avisando, estamos aquí, vienen y te comen. Pero esto es ciencia ficción, no es ciencia.
No tengo ni idea, pero es apasionante. Es decir, si podemos de vez en cuando, y eso es lo que se hace, o mientras observamos el cielo y obtenemos imágenes de objetos muy lejanos, analizar la luz que nos recibe, las ondas de radio que recibimos del cielo, y buscamos algún tipo de regularidad que nos pueda hablar de si hay otras civilizaciones tecnológicas, es decir, que son capaces de emitir radiaciones electromagnéticas en otras partes de nuestra galaxia, pues sería una notición, desde luego. Desde luego, la confirmación de que hay un planeta habitable, ¿no? El otro día se daba a conocer pues, la observación de una atmósfera en un planeta en torno a otra estrella, que está a 80 años luz de nosotros. Esto es increíble. Esto hace 25 años lo dices y no era ni científico, era una pura locura, ¿no? O sea que realmente estamos avanzando mucho. Igual dentro de unos años encontramos una de esas señales que nos está hablando de otra civilización, ¿no? Igual no. Por el momento no sé si estamos solos. Había una pregunta de un niño que le está mirando el cielo con su padre y el niño le dice, ¿estamos solos en el universo? Y le dice el padre, sí. Dice, ¿pero hay gente más allá, en otras estrellas? Y le contesta el padre, sí, pero también están solos. Es que el problema es que el universo es muy, muy grande. Beno, lagunok, sentitzen dugu gaine badegu ja ez dugu denborarik. Javier, benetan zoragarria izan dela hitzaldia, benetan txikitatik izaten genuen fascinazio bera izan dugu zurekin gaur. Os decía que sentimos mucho que no hay tiempo para más preguntas porque Javier realmente ha sido muy interesante. Javier, decías gracias a Celedones de Oro por hacerlo posible. No, no, en absoluto. Celedones de Oro te da las gracias a ti por habernos dado esta tarde tan extraordinaria. Y antes de que os vayáis, por favor, Pili Ruiz de Larrea, Pili Ruiz de Larrea, nuestra socia de Celedones de Oro, te va a hacer entrega, como no podía ser de otra forma, de esa figura que también baja de allí, de las alturas hasta la tierra, que es Celedón. Chalo Bero Bat, Javier Rentzat. Merecido aplauso para Javier y bienvenido al Club de Celedones de Oro, que por cierto, os convocamos el 13 de febrero a la siguiente conferencia. Esta vez vamos hacia el arte dramático a cargo de Iker Ortiz de Zárate, muy conocido precisamente en nuestra ciudad por su obra Hortzai. Hasta el 13 de febrero, lagunok, ondo segi eta zaindu.